de una manera muchísimo más grave, sobre todo porque esto se puede repetir varias veces. Un error en un mitin político pasa una sola vez, pero si un error se comete frente a una cámara de televisión, en las últimas elecciones en Estados Unidos, en las primarias, un político cometió un error y la cadena de televisión CNN lo repitió 14 veces en un día. Es decir, que este error se magnifica de una manera enorme. Así se puede dar el predominio de lo que se llama videopolítica, que supone el dominio de la imagen y de las técnicas de comunicación audiovisual por encima de los argumentos. Aunque no se debe menospreciar las cualidades que hacen que una persona tenga ese magnetismo y que su dominio del medio sea un complemento bien utilizado para exponer sus ideas. Dirigentes políticos intentan adaptar su mensaje a la capacidad de recepción en muy poco tiempo. Pero esto es muy difícil de hacer. Si uno tiene capacidad de síntesis propia, uno puede dar el mensaje en pocas palabras. Pero si no se tiene esa capacidad, la tecnología no lo resuelve. Por eso la televisión es un medio que algunas personas, políticos o no, los destruyen o los ensalzan. Depende de la capacidad de la comunicación directa, con mensajes cortos y bien dirigidos, bien elegidos. Pero no lo resuelve eso la tecnología, lo resuelve el que tenga la capacidad, y esa capacidad no se adquiere más que con una comunicación muy directa con los ciudadanos. Sabiendo hablar con los ciudadanos, después uno sabe sintetizar para un medio de comunicación moderno. Si no, no lo va a saber nunca, por más que el técnico le ayude a cortar o a facilitar técnicamente las cosas. Ahora se habla del liderazgo pragmático, por el cual los líderes adaptan su actuación y su comportamiento a las cambiantes condiciones de la realidad y de las sensaciones políticas que le rodean. La brújula de esos líderes es, en muchos casos, la encuesta. Por esa razón, hay partidos y dirigentes que hacen un uso profuso de las principales herramientas del marketing. Las campañas entonces habrían cambiado radicalmente hacia lo que se conoce como la política centrada en el candidato, lo que supone una renuncia a las ideologías. En los periodos electorales, los partidos políticos se convierten en grupos de comunicación, cuyas principales metas son conocer a un electorado cambiante, llegar a él y ganar su reconocimiento. Siempre hay unos estudios de audiencia, hay todo un marketing político y una mercadotecnia, incluso de liderazgo, y se va buscando sobre todo incidir en aquellas cuestiones que preocupan a la audiencia. Eso se hace un estudio muy detallado de todas aquellas cuestiones que preocupan a la audiencia, y los asesores de imagen del líder ya se preocupan mucho de ir diciendo cuáles son los temas, las cuestiones que se suscitan en la audiencia y cómo debe abordarlas. Por tanto, hay casi, digamos, casi como que se le hace un traje a medida al líder para enfrentarse a las cuestiones que realmente en ese momento preocupan. Esto puede derivar en un problema si los candidatos están especialmente pendientes de su popularidad, por lo cual tienden a privilegiar el cuidado de su imagen pública. En los casos en que esto se lleva al extremo, termina por imponerse un estilo de liderazgo errático, sujeto a las variaciones de las encuestas. Estas prácticas son especialmente acusadas en el ámbito político norteamericano, aunque sus efectos son más o menos perceptibles en la mayoría de los países occidentales. Dos problemas. Uno es los gobernantes que atienden demasiado lo que dice la encuesta, y en segundo lugar, los plazos políticos. Los plazos políticos son 4 o 5 años, según el tiempo de elecciones que hay en un país o en otro, pero alrededor de 4 o 5 años. Los plazos de resolución de los problemas se han alargado muchísimo. Hoy los problemas que aparecen, los nuevos problemas, exigen mucho tiempo para ser resueltos, mientras que los políticos quieren en 4 años dar cuenta, y por tanto los calendarios no se adaptan a la realidad. Entonces echan mano de las encuestas. Las encuestas es un mecanismo también que se inicia en los Estados Unidos en el año 80. El primer triunfo de Ronald Reagan se hace a través de un equipo de Utah, un equipo de mormones, por cierto, que elabora un programa a través de lo que han recibido encuestando a la gente. Entonces se tiene la costumbre en las sociedades democráticas modernas, se tiene la costumbre de decir, los ciudadanos dicen que, los españoles dicen que, y no es verdad. 1.800 españoles han dicho que.
Es verdad que se eligen aleatoriamente para que reproduzcan el modelo general, pero no es lo que dicen los ciudadanos, es lo que han dicho en 1800, a los que, por cierto, se ha preguntado de una manera concreta y se le podía preguntar de otra manera. Siempre hay un grado de inducción en la respuesta, en la manera de preguntar. De ahí que yo sea muy desconfiado de lo que digan las encuestas. Las encuestas son un índice que a uno le pueden hacer ver la tendencia, sumando varias encuestas, la tendencia de la opinión pública, pero no es una religión. Y hay muchos políticos que lo toman como una religión. La encuesta dice que esto no se debe hacer, luego no lo hacemos. La encuesta dice que esto es lo que hay que hacer, luego lo hacemos. Pero la encuesta son 1.800 personas, algunas veces 1.000 personas por teléfono, con lo cual ya no es tan aleatorio, porque elimina los que no tienen teléfono, los que no están en su casa cuando se llama por teléfono. Y están con otra actuación. Hay una señora friendo un huevo y le preguntan a quién va a votar y dice lo que se le ocurre porque está que se me quema el huevo. O sea que no tiene una validez como de oráculo como le dan muchos políticos. Yo soy un aficionado a las encuestas de los primeros. Yo fundé un instituto de técnica electoral en el año 72. Estamos en plena dictadura. Soy muy aficionado, sigo siendo aficionado, pero no sacralizo en absoluto las encuestas. En el extremo de la tecnificación de la política está la llamada campaña a la americana, en la que la búsqueda del voto se centra en los medios y está dominada por la imagen. Esta tiene dos rasgos básicos: la profesionalización, que abre paso a la contratación de expertos que reemplazan en sus labores a las bases de los partidos, y la desideologización, que se traduce en la personalización, es decir, en que los partidos no presentan sus perfiles ideológicos y programáticos, sino las cualidades de su candidato. La americanización, tal como se define teóricamente, que se da en las campañas políticas, tiene además que ver con el predominio del marketing político. Mucho más allá que las propuestas que cada candidato traiga a través de su partido, predomina aquello que a través de las encuestas de opinión se revela como aquellos aspectos que a la gente más le interesan. Y los políticos tienden a hablar de este tipo de cuestiones y enfocarlas de una manera más, si se permite la acepción neutral. De hecho, uno observa que en muchos países fuerzas de derecha se empiezan a definir como de centro y los de izquierda se empiezan a definir como de centro-izquierda, en esa tendencia a converger en este elector independiente que puede ser decisivo en el momento de una elección. En general, la mayoría de los autores sostiene que los ciudadanos más interesados en política toman su decisión del voto al principio de la campaña y los menos al final. Estos, además, son en los que más influye la imagen que transmite el candidato en sus apariciones públicas y su aureola de ganador. Es decisivo en una campaña atraer el voto del electorado independiente, que en la mayoría de los casos decide al vencedor. En el ejercicio del liderazgo político se dan dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva. La subjetiva tiene que ver con las capacidades del individuo y también con el carisma. La objetiva hace referencia a la realidad que le rodea, con sus específicos y diversos problemas y demandas. Por tanto, la confluencia de las capacidades del líder y de las condiciones históricas en las que actúa es determinante, lo que nos aleja de la visión personalista del líder. Es una visión desde la cual no se pueden explicar muchas cosas que suceden con frecuencia a los líderes. Entonces, la visión personalista en realidad es la que hace referencia exclusivamente a la figura del líder. Hace hincapié en sus cualidades personales, en sus características de personalidad, incluso en su carisma, en todo aquello que tiene relación con su capacidad de seducción, de atracción, de convicción, pero olvida aspectos que son importantes. Concretamente, uno de los aspectos importantes del liderazgo, pues son, no importantes, para mí son definitorios, ¿no? Que es, por un lado, los seguidores del líder y por otro, es el contexto en el cual tiene lugar esa relación entre el líder y sus seguidores. Eso desde la visión personalista no se contempla y ese es el fallo principal de esa visión que, por otra parte, durante años ha sido muy defendida por muchísimos autores y muy prestigiosos, pero se ha demostrado que comete fallos, errores y olvidos importantísimos. Se han dado repetidos casos en la historia en que líderes muy importantes en un contexto perdían ese poder cuando